Qué bien, ustedes parecen estar mejor que yo. Yo estoy un poco entumido por acá arriba, pero mejorando. Vamos a partir la escuela dominical de hoy, día 29 de junio del 2025. ¿Sí? Último domingo del mes. Muchas gracias por la acotación. Vamos a orar para que todo lo que hagamos sea de bendición. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este momento en que podemos aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda al profesor, Señor, el que está delante de los hermanos y también a los hermanos para entender tu palabra, Señor, tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, en este día que está muy helado, Señor, para que tu calor, Señor, tu amor nos infunda, Señor, ese ánimo que vemos en toda la iglesia, Señor, a través de la historia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos vas a entregar hoy día, Señor, y bendice todas las actividades de la mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos paso a los niños y los jóvenes. Perdón. Bien. Vamos entonces. ¿Se quedaron los más jóvenes por aquí? Bien. El título de la escuela de hoy se denomina El inicio de la obra misionera de Bernabé y Saulo. ¿Sí? Todos recuerdan en dónde estamos, que hemos ido avanzando, ¿cierto? Y esta escuela va a tener una particularidad. Si bien vamos a ver una parte que tiene que ver con la palabra, la escritura, nos vamos a detener en algo que podríamos en un principio relacionarlo como el contexto, como lo que está sucediendo, ¿sí? Les voy a pedir que me ayuden bastante en esta escuela porque hay varios temas que observar, pero lo que quiero es que podamos llegar a un entendimiento de lo que está sucediendo y lo más importante, por qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, estamos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Estamos viendo cómo se edifica la iglesia, cómo Cristo, ¿cierto?, está edificando su iglesia, cómo el Espíritu Santo está obrando, ¿sí? ¿Me siguen? El Evangelio está siendo anunciado, tal como lo dijo el Señor, ¿cierto? Id y hacer discípulos hasta los últimos confines de la tierra. Pero en este caso estamos en la época, ¿en qué año estamos aproximadamente? ¿Sí? ¿Estamos antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Bien. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo nació o murió? ¿A qué edad murió Cristo? 33 años. Por lo tanto, ya la historia ahí contaba 33 años después de Cristo, ¿sí? Estamos alrededor de los 45, 47 años después de Cristo, aproximadamente. ¿Qué es lo que está sucediendo según lo que dice la Biblia? Vámonos al texto. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 13, ¿cierto? Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hagamos un breve resumen de lo que había pasado anteriormente. ¿Dónde estaban Pablo y Bernabé? En Chipre, ¿sí? En Salamina, ¿ok? Y habían pasado en la escuela anterior, ¿por dónde? ¿Se acuerdan? Ya. Pero de la clase anterior, ¿se acuerdan? Estuvieron en Chipre, ¿cierto? Llegaron
a Salamina y luego llegaron a Pafos y se encontraron con un procónsul romano, ¿sí? Sergio Paulo. ¿Y qué pasó con Sergio Paulo? Creyó en la palabra, ¿cierto? Creyó en la palabra que le fue entregada por Bernabé y Saulo. Y salió un damnificado, ¿no? ¿Quién? Uno que dejaron ciego, el mago. Perfecto. Bien. ¿Dónde está Pafos? ¿Dónde están Saulo y Bernabé? Si vemos en un mapa, y me siguen con el puntero, ellos están aquí, ¿cierto? Salieron de Antioquía, llegaron a Salamina, otro puerto, se desplazaron por el interior de Chipre, llegaron a Pafos, que fue lo que pasó o lo que vimos en la escuela anterior, y ahora se desplazan, ¿sí? Se desplazan, y lo que vamos a leer está en este tramo aproximadamente. Me acompañan en la lectura, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Voy a hacer ahí una pausa. ¿Dónde estamos ubicados, cierto? Habiendo zarpado de Pafos, arribaron a Perge, de Panfilia. ¿Dónde está ahí Panfilia? Claramente es algo que no sabemos, pero si me ayudan con la otra transparencia, Panfilia es parte de una de las provincias romanas que está acá, ¿sí? Esto, geográficamente hablando, es una península y se llama Anatolia. Es lo que nosotros actualmente conocemos como Asia Menor y donde está ubicada Turquía, ¿sí? Lo que está haciendo Pablo y Bernabé se están moviendo en el Imperio Romano y están llegando a una provincia, ¿ok? Panfilia en el Imperio Romano es una región ubicada en el sur de Anatolia, en la costa mediterránea, de lo que hoy es Turquía. Inicialmente es una franja costera que se extendía entre Licia y Cilicia, pero bajo el dominio romano su territorio se expandió para incluir partes de Pisidia al norte. Y luego tenemos Antioquía de Pisidia. ¿Pueden volver al anterior? Antioquía de Pisidia. Pero no habíamos escuchado otra Antioquía antes, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué a todos los lugares les ponemos los mismos nombres? Bueno, muchas veces es porque quienes han fundado las ciudades le han puesto ese nombre, ¿sí? Y para diferenciarlos les dan un apellido. En el caso de la primera Antioquía y donde está la iglesia original, donde partieron Pablo y Bernabé, era Antioquía de Siria, ¿sí? ¿Por qué de Siria? Porque la provincia romana se denominaba Siria. Y donde estamos llegando es Antioquía de Pisidia, que era otra provincia romana. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a encontrar en la Biblia que menciona ciudades o nombres que algunas veces no necesariamente están en la época actual, pero que debido a su colonización, es decir, a su conquista, por ejemplo, por el Imperio Romano, por los griegos o los persas, se le ha dado un nombre determinado. Y en este caso estamos en el año 45 aproximadamente, y eso es parte del Imperio Romano. Si era parte del Imperio Romano, ¿qué creencias habían? A ver, pongámonos un poco en el lugar, en la situación. Los romanos creían
en un Dios, en muchos dioses, eran paganos, derechamente, ¿sí? Y tenían creencias que iban más allá de lo que nosotros moralmente aceptamos, ¿sí? Pero los romanos no obligaban a una creencia en particular. Ellos solamente apuntaban a gobernar a los pueblos que conquistaban y permitían que cada pueblo tuviera su creencia. De hecho, en el pueblo judío, los romanos permitieron que los judíos se reunieran, ¿cierto? Que tuvieran sus creencias y respetaban su religión. Y lo mismo pasaba en estas provincias, donde originalmente habían griegos o habían distintos imperios previamente que habían dejado su huella en cuanto a creencias. Por lo tanto, tenemos un lugar donde hay muchas creencias, algunas de ellas, o la gran mayoría, practicando suertes de idolatría, de paganismo, ¿cierto? Y en este lugar es cuando llega, o a donde llegan Pablo y Bernabé. Cuando vemos el mapa y leemos la Biblia, tendemos a pensar de que los personajes o la narrativa que habla Lucas sucede de un día para otro, ¿sí? Dice, primero estuvieron en Salamina, luego cruzaron Chipre y de ahí cruzaron desde Pafos hacia el continente. Pero en rigor estamos hablando, si ven el mapa, de casi 150 kilómetros, ¿sí? Entre estos dos puntos, pensando que es un lugar plano, pero en rigor hay una zona montañosa, hay relieves, hay ciudades, y por otro lado a veces habían caminos, a veces no habían rutas. Por lo tanto, lo que está sucediendo en estos versículos, lo que estamos viendo, ha pasado por lo menos un periodo de semanas, si no meses, donde está transcurriendo. Y lo mismo va a suceder con el primer viaje de Pablo, el recorrido que hace con Bernabé, desde Perge hasta Antioquía. La Biblia no menciona muchos detalles geográficos, pero por escritores de la época o por algunas investigaciones que se han hecho actualmente, se menciona que es un lugar que es montañoso, un lugar que no es de fácil acceso. Por lo tanto, el camino que está recorriendo Pablo y Bernabé para llegar a Antioquía, ¿cierto? No es fácil, ¿sí? Nos estamos poniendo en un contexto, es un lugar inhóspito, hay paganismo, no es fácil llegar, es un perfil de un misionero, ¿sí? Y es parte de un poco de lo que mencionamos, ¿cierto? Como Pablo y Bernabé son elegidos, ¿cierto? El Espíritu Santo les dice hacia dónde deben avanzar. Pero habiendo llegado a Perge de Panfilia, Juan se aparta de ellos, volviendo a Jerusalén. ¿Por qué se apartaría Juan en ese momento? Juan Marcos va a tener una participación muy relevante más adelante en el libro de los Hechos y es el autor del Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Por qué se retira en ese momento? No lo sabemos. La Biblia menciona que en algunas otras partes donde habla Pablo menciona que hay cierta como diferencia con Juan Marcos, pero probablemente tenía que ver con la ruta, probablemente era el lugar que no era el más adecuado. Juan Marcos es un joven, no lo sabemos en detalle, pero entendemos que él se separa y vuelve a Jerusalén. Entendiendo la distancia, no pasaron menos de 3 días entre que ascendieron a las montañas hasta alcanzar la meseta de Pisidia, ¿sí? La región de Pisidia era la parte más meridional del reino de los Gálatas, que por ahora pertenecía a la provincia romana de Galacia. Van anexando que aparece Galacia y que luego vamos a ver, entre comillas, la carta a los Gálatas. En el fondo es el lenguaje que se está ocupando respecto a los lugares que están sucediendo, ¿sí?
tenemos un contexto. Estamos en una provincia romana, en un lugar inhóspito, hay paganismo, y Bernabé y Saulo estuvieron juntos previamente en la iglesia de Antioquía. ¿Qué rol cumplía Pablo y Bernabé en Antioquía? Eran maestros, ¿sí? Eran maestros y con su conocimiento habían sido destinados para llegar a Antioquía. En esta primera manifestación del Espíritu en esta dirección se produce en Antioquía, donde Bernabé y Pablo son llamados por él, por el Espíritu, para ser enviados como primeros misioneros a cumplir la gran comisión, ¿sí? Lucas recalca que en Antioquía, en Hechos 13:1, había maestros, los que enseñaban en la iglesia, hermanos dotados del don de maestro, ¿sí? Se trata de creyentes capacitados para la enseñanza y exposición de la palabra. Entonces, perdón, estamos en un lugar, en una provincia romana, donde hay paganismo, hay dos maestros y están llegando a una sinagoga. Y aquí quiero detenerme un poco. Normalmente hemos leído respecto a la presencia de una habitación, de un lugar, de un espacio denominado sinagoga. Y siempre lo hemos asociado a que es un lugar de reunión. Pero ¿conocemos en realidad cuál es el contexto o el detalle de este lugar de reunión? Si ustedes revisaran por la inteligencia artificial, ¿cierto?, que es una sinagoga, les diría que es un lugar de culto y estudio para la comunidad judía, donde se congregan para orar y aprender sobre su fe. También puede funcionar como un centro comunitario o escuela religiosa. El término proviene del griego sinagoge, no sé si lo pronuncié bien, que significa reunión o asamblea. ¿Desde cuándo estaban las sinagogas? ¿Por qué encontramos una sinagoga judía tan alejada de Jerusalén? En el mismo lugar donde estaba llegando Pablo y Bernabé. ¿Sí? La sinagoga no era una palabra desconocida en el griego clásico, cobró importancia en el periodo helenístico. Se ha traducido en la Septuaginta, pero su origen no es tan claro. ¿Dónde normalmente el pueblo judío realizaba sus prácticas o oraba? En Jerusalén. ¿Y en qué lugar en particular? En el templo, ¿sí? ¿Por qué entonces aparece la figura de la sinagoga? ¿A qué se debe esta aparición? No se sabe a ciencia cierta el origen de la sinagoga, sin embargo, hay un hecho que de alguna manera la Biblia lo menciona y que tiene que ver con la diáspora, cuando el pueblo judío es llevado a Mesopotamia. ¿Se recuerdan? Hay una parte donde el pueblo judío es conquistado y esclavizado y es llevado de Jerusalén a distintos lugares. De hecho, estábamos leyendo en el devocional que Daniel está en Babilonia, ¿cierto? Son llevados a distintos lugares de esclavos. ¿Y qué es lo que sucede con esos judíos que son llevados como esclavos, sin contar aquellos que huyen o escapan de la conquista o de la persecución? Se van asentando en distintos lugares, van aprendiendo distintos idiomas y los hijos eventualmente van usando otro idioma o otra costumbre y se va desintegrando, entre comillas, la cultura judía, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando vuelven a Jerusalén a reconstruir el templo, se ven en la necesidad de volver a implantar la cultura judía, ¿sí? Acompáñenme a
el libro de Nehemías. En el capítulo 13, ¿cierto? En el versículo 1 dice, reformas de Nehemías, y lo pongo en contexto. El pueblo judío había vuelto a su tierra, a Jerusalén. Y dice en Nehemías 13, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios. ¿Era algo normal que se leyera la escritura? Sí, era normal. Pero en ese momento, en ese lugar, empieza a ocurrir algo. La escritura se está leyendo para nuevamente enseñar a los judíos, enseñar a aquellos que han vuelto del exilio. La necesidad de volver a enseñar, la necesidad de volver a entregarles las costumbres, ¿cierto? Si vamos más en detalle, hay una parte donde habla primero de leer la ley y luego leer los profetas. Necesariamente es el inicio de un movimiento que es volver a enseñar, volver a preparar a los hijos de Dios. Sabemos que en Jerusalén se practicaba o había la referencia a la sinagoga, ¿sí? De hecho, cuando vemos en distintas partes donde se menciona que llega Jesús a enseñar, muchas veces menciona la sinagoga. Estamos hablando de dos periodos distintos, Nehemías, que está alrededor de los 400 años antes de Cristo, y luego estamos en la época de Jesús, cuando está enseñando también. Hay En general, se considera que Esdras es como el fundador del culto sinagogal en Palestina, aunque la tradición judía señala al profeta Ezequiel, quien también motivó este evento, ¿sí? Dentro de las sinagogas, había sinagogas tanto para los judíos nativos como para aquellos que eran parte de la diáspora, que habían regresado, ¿sí? ¿Por qué tenían para distintos orígenes? Porque algunas veces no conocían el idioma y tenían que traducir las escrituras. De hecho, si ustedes ven en Hechos 6:9, cuando menciona a Esteban, se habla de una sinagoga llamada de los libertos, ¿sí? Hace una referencia a que la sinagoga tenía un cierto nombre y era porque en ese lugar se reunían aquellos descendientes de judíos que habían sido llevados cautivos por los romanos y después habían sido puestos en libertad. La sinagoga está ocupando un elemento importante en la reunión de los distintos judíos. Y también se habla, en el mismo pasaje se habla de los cireneos y los alejandrinos, ¿cierto? Y la misma Biblia dentro de las Escrituras menciona que Pablo encontró sinagogas judías no solamente en Corinto, en Éfeso y en Tesalónica. Cada uno de esos puntos indica la necesidad de disponer de una sinagoga por aquellos judíos que estaban en la diáspora. Las sinagogas eran asambleas reconocidas por el Estado y gozaban de cierta independencia. Administraban asuntos religiosos y civiles, ¿sí? Un consejo de ancianos dirigía la sinagoga y la asociación religiosa que ella representaba. Nunca se ofrecieron sacrificios en una sinagoga, porque no era el objetivo de ella. La sinagoga era para enseñar. Ahora bien, estamos viendo que Pablo llega a la sinagoga,
¿cierto? Y dice, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El día de reposo normalmente era el día sábado, ¿sí? Donde, como lo decía su nombre, los judíos no realizaban ninguna actividad y se congregaban en la sinagoga. La sinagoga tenía cierto orden de culto, podríamos decirlo, y que curiosamente tenía una estructura, se las voy a un poco explicar. Primero había una recitación de la gran confesión de fe, llamado el Shema. Luego había una oración imprecatoria, ¿sí? Esto es una oración donde se oraba de pie en hebreo, ¿cierto? Y se recitaba. Tenía ciertos componentes de esta oración, pidiendo por bendiciones, por peticiones y alabanzas. Y había un énfasis en la comunidad. Luego había una lectura de la porción determinada de la ley para cada sábado. Ellos seguían un orden, ¿sí? La idea era, la reverencia requería que el rollo que contenía la ley se desenrollara detrás de un velo, fuera de la vista de los miembros. En tiempo del Nuevo Testamento y después existía un ciclo regular de 3 años en que se leía la ley por completo. Hacían una lectura diaria, en secuencial. Se le pedía a un miembro diferente de la congregación, en este caso de la sinagoga, que leyera cada una de estas subdivisiones y se consideraba un mérito y un privilegio participar en el servicio. ¿Les parece conocido el tema? Leer las escrituras y leerlas en forma secuencial, reunirse, enseñanza. Si alguien cometía la más mínima falta, era reemplazado inmediatamente por alguna otra persona. Otro miembro a veces traducía del hebreo al arameo. Las escrituras estaban en hebreo, pero en la diáspora, en distintos lugares, el arameo era un lenguaje más común. También tenemos en la sinagoga algunos seguidores, aquellos que querían seguir la palabra de Dios, aquellos que creían en un solo Dios y que no necesariamente eran judíos, pero que querían acercarse, entender, ser de alguna manera judíos, ¿cierto? Hablamos de los temerosos de Dios, hablamos de aquellos prosélitos que estaban alrededor de esta sinagoga. Para ellos se traducía, había podríamos decirlo, una traducción simultánea donde estaba leyéndose la palabra en hebreo y había una traducción paralela al arameo. Y muchas veces esta traducción implicaba una explicación, versículo por versículo, para evitar la posibilidad de que se confundiera la traducción con el texto verdadero de las Escrituras. También se hacía una lectura tanto de la ley como de los profetas, aunque no con un orden tan preciso. Mientras que el rollo de la ley estaba adosado a 2 cilindros de madera, el de los profetas, que se consideraba menos sagrado, consistía en un solo cilindro y se le podía desenrollar a la vista de la congregación. Es posible que el principal de la sinagoga le entregara el rollo a la persona elegida para la lectura, quien también seleccionaba el pasaje que leería. Más tarde se escogía una porción definida de los profetas para acompañar a cada parte asignada de la ley. Mientras los que leían la ley y los profetas lo hacían de pie, los que exhortaban y se dirigían a la congregación se sentaban en un asiento especial, cerca de la mesa de lectura, que se conocía como la cátedra de Moisés. Por lo común se honraba las visitas invitándolas a pronunciar el sermón. Muchas veces se hacía la lectura y luego había un sermón, una predicación. ¿Y qué es lo que sucede con Pablo cuando llega a la sinagoga? Es invitado a un sermón. Pablo a menudo aprovechó este privilegio para predicar el Evangelio. El culto terminaba con una nueva oración y con la bendición ordenada por Dios a los hijos de Aarón. La bendición era pronunciada por un sacerdote si había alguno presente. En caso contrario, alguien elevaba una oración
final. En algunas sinagogas se introdujo en el servicio el canto de los salmos, alabanzas, conforme al modelo del culto en el templo. En ese escenario está llegando Pablo. Una curiosidad, y no una curiosidad. En Lucas 4, del 18 a 19, se describe cómo Jesús llegó a una sinagoga. ¿Se recuerdan del pasaje? ¿No? ¿Lucas? Lucas 4, del 18 al 19. En rigor empieza el 16. Se lo voy a leer. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice la Biblia así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Está leyendo Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesucristo cierra el libro y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Hermoso. Ahí está el Señor. Y es la recreación de lo que estamos conversando, de la sinagoga, del lugar donde están los judíos reunidos, ¿cierto? Y donde llegó Pablo. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Este es el primer sermón de Pablo en el libro de los Hechos. ¿Sí? Qué importante es en este contexto lo que está sucediendo. Cuando leemos el libro de los Hechos, cuando vemos el viaje de Pablo y Bernabé, cuando revisamos las dificultades que tuvo Pablo para pasar de un lugar a otro y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, muchas veces lo entendemos como que es algo rutinario. Cuando alguna vez a alguien le ha tocado hacer un viaje, muchas veces planificamos al detalle los viajes, ¿sí? Visualizamos cuánto nos vamos a demorar, visualizamos qué necesitamos, esperamos llegar a un lugar conocido y obviamente si lleva varios días, tener muy claro dónde vamos a alojar. Se nos hace difícil pensar que vamos a hacer un viaje de varios meses, vamos a ir a un lugar que no conocemos y vamos a dormir donde sea, ¿cierto? ¿Qué pensarían ustedes viajando en el año 45 antes de Cristo, en un imperio romano que era cruel y pagano? Perdón, después de Cristo. Muchas gracias, Patricia, mi señora. ¿Qué pensarían ustedes de este viaje que está haciendo Pablo y Bernabé? Ahora entiendo a Juan Marcos por qué se devolvió. No sabían lo que podía suceder. Si bien la Escritura habla de que Bernabé era de Chipre, ¿sí? Y Pablo era de Tarso. Bueno, cuando niños chicos corrían por ahí por las calles, así que conocían esos lugares, sabían los peligros.
¿Pero sería tan así? ¿Realmente conocían lo que podía suceder? Cuando vemos todos estos detalles, cuando vemos que a mí me pasa cuando comienzo a leer estos detalles que empiezan a aportar las distintas fuentes históricas, cuando vemos el contexto, cuando nos ponemos en el lugar de ellos, comenzamos a ver en un principio el hombre racional empieza a reducir a Dios y dice, pero esto es una coincidencia. Es una coincidencia, llegaron a un lugar, encontraron una sinagoga. Es algo que sucede normalmente. Pero cuando pensamos de un punto de vista espiritual, cuando vemos que el Señor elige a Bernabé y Pablo para una obra misionera, cuando ellos se entregan en esa obra misionera y van a un peligro que eventualmente puede ocurrir, pero en ellos no está el peligro. Y vamos a ver en el libro de los Hechos que muchas veces los dos, y principalmente Pablo, porque está descrito en la narración, Pablo asume riesgos y peligros. Es apedreado, es echado de lugares, pasa por la cárcel, pasa por naufragios, ¿cierto? Pero la mente de Pablo no está en esos peligros, ni en ese miedo. La mente de Pablo está en prosigo a la meta, ¿sí? Entonces cuando leemos y vemos todos estos sucesos que ocurren, todo este contexto que está alrededor, y luego viene la sinagoga. ¿Pablo sabía que había una sinagoga ahí? ¿Conocía alguna referencia? Sabemos por las escrituras de que hubo una persecución. Sabemos que hubo una diáspora, ¿cierto? Que el Señor permitió que después de Pentecostés todos los que estaban en Jerusalén volvieran a sus lugares donde vivían. Pero ¿sabemos cuántas sinagogas habían antes de Pentecostés? No lo sabemos. Sabemos que los judíos habían sido perseguidos durante años. Sabemos que Nehemías, en los 400 años antes de Cristo, menciona la primera creación de una suerte de sinagoga. ¿No será que la ubicación de la sinagoga en distintos lugares alrededor del Imperio Romano, alrededor de Asia, es una obra del Señor? ¿O es una obra del hombre? Tendemos a reducir, ¿cierto? A pensar que el hombre fue el que creó eso. No, es el Señor el que ha obrado, ¿sí? El Señor ha obrado para que ocurra eso. ¿Y qué ocurrió con la sinagoga? ¿Qué pasó con ella? Lo que vemos en las distintas porciones y vemos en las escrituras, dice, con este acontecimiento, este primer viaje misionero, se inicia la segunda parte de Hechos, que ofrece una nueva estrategia divina en la evangelización del mundo. Es un antes y un después, ¿sí? Dios llama a creyentes para que dediquen todo su tiempo a su servicio, llevando el evangelio a todo el mundo, yendo a nuevos lugares para alcanzar a muchos, estableciendo iglesias en todos los lugares y extendiendo el reino de Dios en todos los lugares. ¿Dónde se establecieron las iglesias? Muchas veces donde habían sinagogas, pero no necesariamente en el mismo lugar. Pero la sinagoga fue el punto de encuentro, es el punto donde llegaron los misioneros, donde partieron, ¿sí? Lo que vamos a ver después es que los judíos rechazan el evangelio, y rechazan a Pablo, pero Pablo no se va del lugar, porque hay algunos que estaban alrededor de la sinagoga que sí escucharon su palabra. Hay algunos que creyeron, y en ese mismo lugar fundó una iglesia, ¿sí? Podemos pensar que si no hubiera habido iglesia, no hubieran habido sinagogas, hubiera sido la misma rapidez con que se hubiera difundido el evangelio. Podemos pensar en la inexistencia de un Pablo, de un Bernabé, y que se hubiera diseminado el evangelio. Tal vez no. Tal vez cada una de las cosas que estamos leyendo y revisando no necesariamente responden a una causa-efecto, sino es al espíritu, ¿sí?
al Espíritu de Dios que está obrando, ¿cierto? En cada uno de ellos, a través de la historia y en el momento que estamos leyendo. ¿Qué nos deja de enseñanza lo que estamos leyendo y escuchando? ¿Existen misioneros en la vida actual? Así es. ¿Corren los mismos peligros que corrió Pablo? Muchas veces sí. Hemos oído de algunos que han muerto, ¿sí? Algunos que han sufrido penurias. Leemos en la iglesia perseguida, ¿cierto? De algunos de ellos que no necesariamente son misioneros, que están fundando o refundando algunas iglesias y sufren peligros y persecución. ¿Y qué pasa con la enseñanza? Nos damos cuenta de que en esa época, como en la época actual, la enseñanza de la palabra, ¿sí? La predicación es el medio más eficaz para llegar con la palabra a los hermanos, ¿sí? Si no existiera esa enseñanza, no existiera esa interpretación, esa difusión, no se entendería, ¿sí? Y obviamente está el acceso a la palabra, ¿sí? Que a veces nosotros llevamos solamente a un celular y está digitalmente, pero en ciertos momentos la palabra estuvo incluso restringida, clausurada, solamente algunos podían leerla e interpretarla. Y actualmente la tenemos aquí, al alcance de la mano. La podemos ver todos los días, lo que no significa que la veamos todos los días, ¿sí? Y tal vez ese ahí es el aprendizaje. El hecho de olvidarnos, el hecho de que los judíos olvidaran sus costumbres y la palabra del Señor se debió muchas veces a su alejamiento, a su falta de, no la tenían disponible. Sin embargo, nosotros la tenemos disponible cada día, en cualquier momento, ¿sí? Es tal vez la invitación a que podamos escudriñarla, podamos entenderla. También aprender de ella, no solamente quedarnos en la lectura, sino aprender de ella, buscar la guía del Señor en esa palabra que nos permita ir cada día. Tal vez no vamos a ser unos misioneros como Pablo, ¿sí? No vamos a afrontar algunos riesgos o peligros, pero sí vamos a tener el conocimiento para enseñarlo a otros, ¿sí? Muchas veces a nuestros mismos familiares, ¿sí? Y eso es importante tenerlo claro, ¿sí? Es importante tener entonces en claro que la necesidad de disponer de la Biblia, de disponer del tiempo, de juntarnos, de aprender de ella es necesario y útil, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Cualquiera de ellas hablan aquí con el pastor. Pero espero que les haya despertado la inquietud de leer, ¿sí? De buscar, de comparar, más allá de lo que dice la Biblia también, buscar en lugares geográficos, buscar un contexto. Y es parte de interpretar o de conocer lo que está sucediendo o por lo que están pasando aquellos que nos está describiendo Lucas la historia. Es un contexto que va mucho más allá de lo que conocemos y que nos está dando cuenta de, wow, la obra misionera que ocurrió en esos años. ¿Sí? Bien, si no hay consultas. Entonces, ¿cómo nos fue en la escuela? A ver, los jóvenes, los pequeños, bien, perfecto. ¿Qué aprendimos hoy día? A ver, los más pequeñitos. Que alguien me cuente. ¿No? Ah, estuvo bonito el dibujo, parece. ¿Sí? Amén. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo estuvo la clase de los jóvenes?
No le voy a preguntar a Benjamín, tranquilo Benjamín. ¿Alguien que hable en vez de Benjamín? Avi, vamos Avi, cuéntame. ¿Ya? ¡Wow! Estuvo entretenido por allá. Bueno, ¿y acá cómo estuvo la clase de acá? ¿Bien? ¿De qué hablamos? Los misioneros, bien. Exacto. Excelente. Muchas gracias. Bien. Carla, un 10. Bueno, muchas gracias para todos los hermanos que participaron en la escuela, ¿cierto? Para todos aquellos que tanto escucharon como los que enseñaron, ¿sí? Vamos a orar para cerrar esta escuela. Y dice así, oramos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en los maestros, Señor, el deseo de servir y enseñar, Señor. Te damos gracias por los alumnos, los que participan, porque quieren escuchar de tu palabra, aprender y aplicarla, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, que compartimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir escuchando tu palabra, Señor, a compartir ahora, Señor, con nuestros hermanos, Señor, porque es parte de la edificación de la iglesia en un solo cuerpo. Te damos las gracias por todo lo que nos concedes y nos entregas, Señor. Y lo dejamos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.